Pues ya estamos aquí con Eli Feinseig, listo a responder las preguntas de ustedes. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, Alberto. Aquí, bastante bien, gracias a Qué Dios. bueno. ¿Vos Vienes qué tal? llegando hoy de viaje Vengo, internacional. llegando de viaje, sí. ¿Te tocó ver en el avión gente con mascarillas? En el avión, sí, no tantas, pero sí, sí, habían algunas en el avión, en el aeropuerto un poquito más. El de migración no te tocó que traía mascarillas y guantes como me tocó a mí el Guantes jueves? sí, mascarilla no. A mí el del El de jueves, migración aquí en Costa sí, Rica, ¿ese aquí es? en Costa Ah, Rica. no. A mí el que me atendió el Sí. jueves traía mascarillas y guantes quirúrgicos. Ah, no, en Estados Unidos todos los que te atienden en el aeropuerto, todos con guantes quirúrgicos, pero no andaban con mascarillas. Además, hay una escasez de mascarillas En las en farmacias, todas desde partes, hace tiempo. y mi esposa me mandó a comprar unas toallitas, ¿cómo se llaman? Ah, Toallas sanitizantes, pues, ya. sanitizing Ah, para las ok, manos, ok. no sé cómo se llaman, y Sí, para limpiar. fui como a 4 farmacias ¿Y diferentes tampoco? y no, ya en las primeras 2 no había, ya en la tercera no había, entonces pregunté y me dijeron, no, me decía, aquí apenas empezó lo del coronavirus, la gente vino como leprosa a llevarse eso y este, o sea, hay un pánico total, sobre Desde todo ahora hace, que ya se confirmaron casos desde hace en la tiempo. costa este y en la costa Sí, oeste señor, de los sí, Estados señor, Unidos. sí, señor. Así es. Sí, señor, desde hace tiempo ya. Yo desde hace tiempo ya me habían dicho que en las farmacias, te estoy hablando desde febrero, desde principios de febrero, finales de enero, Sí. que ya las mascarillas. Pero no sé si viste que ya las autoridades dijeron que las mascarillas no sirven de nada. Que la mascarilla en todo caso sirve para que si tú estás enfermo no contagies a otro, pero no para protegerte. Sí, eso leí, que la mascarilla la debería usar el enfermo. El problema es que como el coronavirus tiene un periodo de incubación Exacto. que todavía es desconocido, me parece, porque hablan de 5 hasta 20 y resto de días, pues la persona no sabe que está enferma cuando anda contagiando a los demás, ¿no? Totalmente. Así que Bueno, ¿ya estás listo? yo estoy listo, A ver, siempre listo, como los Boy Scouts. eso, porque la gente aquí estaba lista desde hace rato, ¿ah? Ajá. A ver, ¿qué vamos a preguntar? Dice, mira, hablando del coronavirus, pregunta Freddy Chacón. Don Eli, ¿hasta qué grado el evento de la epidemia de coronavirus puede desacelerar la economía mundial y de qué manera este hecho puede afectar nuestra economía nacional, que ya de por sí viene más ralentizada que años anteriores? Bueno, ciertamente está ya teniendo un impacto importante. Tal vez es un poco temprano para poder hacer una proyección sensata sobre cuál va a ser el impacto sobre la economía, pero en Asia en particular los flujos comerciales y los flujos de personas prácticamente se han detenido o por lo menos disminuido a una fracción de lo que normalmente son, ¿verdad? Y esto va a afectar el crecimiento económico en esa región y en la medida que el resto del mundo está interconectado y comercia mucho con esa región, pues también va a tener impactos en el crecimiento de los demás países. También, bueno, este es este tipo de pandemias aparentemente viajan por avión, ¿verdad? Entonces ya hay casos muchos casos en Italia, ya finalmente hay casos confirmados en Estados Unidos, en varios países de América Latina, ya la cosa anda por todas partes, así que sí podemos esperar un impacto importante. Creo que la mejor forma de resumirlo es la nota que comentaste, Alberto, en el primer segmento, ¿no? La comentaste, lo de la Fed. Sí, señor. La Reserva Federal de Estados Unidos, que hace una reunión de emergencia, rebaja su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, producto Que es del coronavirus. muchísimo, Es es muchísimo. muchísimo. Normalmente ellos se mueven en cuartos de punto porcentual, ¿verdad? Cuando hay Eh, necesidad, ¿va? sí, así es. Y no había rebajas de tasas de interés esperadas para este año, qué sé yo. O sea que sí, ciertamente están viendo que la cosa es complicada. Eh, y a un país como Costa Rica, que depende mucho de los flujos de comercio internacional, puede llegar a tener un impacto importante, además del impacto médico que pueda llegar a tener si se llega a desatar aquí también la, la, eh, la epidemia, ¿verdad? Yo decía, Eli, yo decía que no puedo creer, yo no pudiera creer que nadie, que no haya un solo, aquí
Siendo que Costa Rica es uno de los países más visitados de América Latina, Sí. no pudiera creer que nadie que haya estado en las últimas 2, 3 semanas en el norte de Italia no ande paseándose por aquí o no se paseó por aquí. Sí. No podría creerlo. Eh, No podría creerlo. Bueno, pues eso es por un lado. Por otro lado, todavía no hay cifras, pero yo tampoco podría, o sea, yo estaría seguro, yo estaría convencido, o estoy convencido de que la industria de turismo de Costa Rica ya hoy se debe estar afectando por todo este asunto. Estoy seguro que hay menos pasajeros de Europa llegando aquí, o sea, estoy seguro que tiene que haber habido cancelaciones, etcétera. Tiene que ser. y probablemente menos pasajeros de Estados Unidos también. También. Yo, ahora que vengo de Estados Unidos y vi noticieros allá, y por supuesto, como ya el coronavirus llegó a Estados Unidos, entonces entrevistan a la gente en los aeropuertos y varios, pues no es una muestra científica, pero varios de los entrevistados decían, estábamos en Europa, cortamos el viaje en corto y nos devolvimos y no queremos salir más y no sé qué. Y mucha gente diciendo, no, este no es momento para viajar. Y la verdad es que, pues, tiene sentido, ¿verdad? Ir a encerrarse 2, 4, 8 horas en un avión con 150 desconocidos, uno no sabe cuál es el que la tiene, cuál es el que estuvo en China, cuál es el que estuvo en Italia, ¿verdad? ¿Cuál la trae? Así es. La verdad que son riesgos importantes. Claro. Bien. A ver, hay muchas preguntas. Don Eli, dice Chicho Bonilla, ¿cuál es la posición del PLP sobre la deuda política? Deuda política es el precio de sostener una democracia donde uno no quiere que los partidos políticos estén sujetos a a los vaivenes de donantes que no siempre son buenos, ¿verdad? O sea, en la carrera por conseguir dinero para una campaña política, muchas veces los partidos van y consiguen cualquier donante sin fijarse muy bien y se empiezan a involucrar intereses oscuros en la política. Entonces, para sostener una democracia donde los ciudadanos que se asocian en un partido político puedan tener una posibilidad de representar a un sector del electorado sin que sean sometidos a los intereses de donantes particulares, me parece que eso es, ¿verdad? Entonces, ciertamente el tema de tomar recursos del Estado es complicado para los liberales, pero vivimos en una democracia y si creemos en la democracia, y yo sí creo en la democracia, yo, a diferencia de algunos otros liberales que dicen que la libertad es incompatible con la democracia, yo en esto soy churchiliano, yo creo que la democracia es el peor sistema de gobierno, excepto por todos los demás que se han probado, ¿verdad? Y entonces, si queremos sostener una democracia sana y vibrante, este es el precio que debemos de pagar. Esta me parece bien interesante porque me parece que es una papa muy caliente y que ha pasado a segundo término después de los otros acontecimientos que ha habido en Costa Rica. ¿Qué opina del problema de posesión de tierras indígenas en el sur? ¿Cuál es la línea del PLP en este asunto? Pregunta Ferenc Gutiérrez. Le voy a dar lo que es mi línea personal, porque esta no es una posición que el partido como tal haya debatido, digamos a diferencia del tema anterior, de la deuda política, ¿verdad? Este no es un tema que se haya debatido en el partido. Mire, lamentablemente lo que se está viviendo hoy en día con esta situación de los territorios indígenas es producto de políticas públicas erradas que se han adoptado a lo largo de décadas, ¿verdad? Y a mí como liberal, francamente, me cuesta entender por qué la ley no le permite a los indígenas tener propiedad privada. Y entonces, por ley, los confinamos a propiedad comunal. Bajo la teoría de que la cultura ancestral de ellos... Usos y costumbres. Claro, de sus usos y costumbres. Ahora, yo no tengo ningún problema con que la gente decida arreglar su vida de una u otra forma. Si yo le doy propiedad privada a 20 personas
y esas 20 personas deciden asociarse, por ejemplo, formar una cooperativa y compartir la tierra y darle un manejo común y comunitario, perfecto. Pero esas personas decidieron qué hacer con su propiedad. Hoy en día, los indígenas en Costa Rica tienen, por un lado, una situación que es que de acuerdo con la ley hay una serie de territorios que son de ellos, les pertenecen a ellos de manera comunal, ¿verdad? Por el otro lado, yo no sé si es por omisión o por comisión o por lo que fuera, a lo largo de las décadas se ha permitido, gobiernos sucesivos han permitido que personas que no son de las comunidades indígenas tomen posesión de terrenos dentro de lo que son territorios indígenas. Y entonces eso se presta para conflictos, que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Pero veamos la situación en la que tenemos a los indígenas. Los tenemos en una situación en la que ellos no pueden hipotecar su propiedad. Ellos no pueden acceder a un crédito para mejorar su vivienda. No pueden acceder a un crédito para montar un pequeño negocio en el garaje de la casa o lo que sea. ¿Por qué? Porque viven en propiedad comunitaria y no tienen un título de propiedad sobre sus bienes. Lo que es de todos no es de nadie. Lo que es de todos no es de nadie. Finalmente, lamentablemente así es, ¿verdad? Y entonces yo creo que, por supuesto, en un proceso de diálogo con las comunidades indígenas, habría que presentarles un abanico de opciones y poder ver qué exactamente es lo que ellos quieren. Y no dejarlos en manos de grupos que probablemente están lucrando con fomentar este tipo de conflictos, ¿verdad? Yo no conozco exactamente qué fue lo que pasó la semana pasada cuando mataron a este dirigente, pero tengo entendido que fue que algunos indígenas o algunos dirigentes indígenas decidieron tomar en sus propias manos la justicia para expulsar a colonos que probablemente llevan años o décadas ahí metidos, ¿verdad? En lo que la ley define como territorios indígenas, pero que bueno, estos colonos también creen tener derechos de propiedad sobre esos terrenos, ¿verdad? Entonces, como decía al principio, son problemas en los que nos metemos en Costa Rica por crear legislación que supuestamente es para proteger a alguien, pero primero creamos la legislación, después creamos las excepciones provocan los conflictos y además esa legislación dice que para proteger a los grupos indígenas, al final de cuentas lo que hace es tratarlos como que si fueran personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas, porque no les damos la opción de que tengan su propiedad privada para que ellos decidan qué quieren hacer con ella. De manera que yo creo que Costa Rica necesita intentar probar un enfoque completamente diferente al que se ha venido aplicando desde por lo menos mediados de los años 70, ¿verdad? Que es de cuando están vigentes estas leyes, porque estas leyes solo se han prestado para pobreza colectiva y conflictos. Conflictos que lamentablemente ya en los últimos años han desembocado en la muerte de 2 líderes indígenas en condiciones que nunca se debieron de dar esas muertes. Claro. Bien. Israel Armendari, saludos. Esta pregunta Israel, pero la contesto yo porque es rapidísima. Si en los próximos días vas a comprar propiedad aquí en la Florida, ¿en qué te beneficia la baja de interés? Bueno, que te va a bajar la tasa de interés del préstamo que vas a pedir para tu casa. Claro. Precisamente, la casa, el crédito se te va a abaratar. Así es que está bien, eso te conviene a ti. Y si la economía se va a estar desacelerando, los precios de las casas van a dejar de subir. Bueno, Don Eli, a ver, vamos a ver. ¿Hasta qué grado el evento de la epidemia de coronavirus puede desacelerar la economía? Bueno, pues ya habló de eso. Freddy Chacón, muchas gracias. A ver, Eduardo Brenes te pregunta, Eli, ¿qué piensas de que el gobierno no cumplió con presentar la ley de empleo público este 29 de febrero, como lo había prometido el ministro de Hacienda semanas atrás en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa? Bueno, creo que es una pésima señal. Tengo que decir, por un lado, que no me sorprendió. La semana pasada fue una semana horrible para el gobierno, bastante complicada, sobre todo por el tema de la UPAD. Y ciertamente la concentración de ellos no estuvo en eso, ¿verdad? Pero, a ver, el gobierno se comprometió
primero se había comprometido a que esto lo iban a presentar el año pasado en 3 o 4 ocasiones diferentes. Finalmente presentaron un proyecto que no fue del agrado de nadie. Después lo retiraron y dijeron que se comprometían a presentar otro a principios de febrero. Después el ministro de Hacienda dijo en una comparecencia en la Asamblea Legislativa hace más o menos 3 semanas que para el 27 o 28 de febrero lo iban a tener presentado y otra vez más volvieron a fallar. Ellos aducen que es que están trabajando en el proyecto y que quieren presentar un proyecto fuerte, blindado. Yo no sé qué quiere decir un proyecto blindado. Cuando entran a la Asamblea Legislativa, los diputados siempre tienen el derecho de enmendarlo, cuestionarlo, arreglarlo, mejorarlo o empeorarlo, ¿verdad? Es una pésima señal porque una vez más, cuando se trata de medidas de contención del gasto, cuando se trata de medidas de ordenamiento de la función pública, el gobierno no tiene prisa, no le pone, no es prioridad, pero cuando se trata de medidas de incrementar los ingresos, apretar las tuercas, subir los impuestos o medidas para restringir las libertades de los ciudadanos, ahí sí está en primera fila el gobierno. Y entonces cuando yo hablo de que es una pésima señal, también estoy considerando que Costa Rica no es una isla independiente y aislada del resto del mundo. Nos están observando constante y permanentemente las calificadoras de riesgo, los bancos de inversión, las agencias multilaterales, etcétera, etcétera. Y cada vez que ellos ven esto, digamos, en Moody's debe haber gente diciendo, se los dijimos. Esta es la razón por la que le volvimos a bajar la calificación a Costa Rica, porque el gobierno de Costa Rica no muestra la disciplina ni la vocación para ponerle orden al gasto público. Así que pésima señal por todas partes. Claro. Vamos a ver, dice, a ver, aquí había visto una... ¿Qué opinas de las respuestas del ministro de la Presidencia? Las no respuestas, diría yo. Esto es mío. La pregunta dice, ¿qué opinas de la respuesta del ministro de la Presidencia ante los cuestionamientos del UPAD en la Asamblea Legislativa? Vergonzosas. Vergonzosas, al final de cuentas. A ver, el ministro básicamente dijo, firmé el decreto sin leerlo. Yo no sé a quién le reportaban esos muchachos. Yo no sé qué información era la que estaban manejando. Yo no sé de quién fue la idea de crear eso. Básicamente dijo, yo no sé nada, pero al final dijo, pero les garantizo que ahí no se manejó información confidencial. Eso sí sabe. Eso sí lo sabe, ¿verdad? No sabe cuál información se manejó, pero sabe que no hubo información confidencial. Realmente lamentable, realmente... es un ministro que a mí me sorprende porque... me parece que tienes bastante experiencia política. Cuando lo nombraron yo pensé, bueno, digamos que ideológicamente no es mi preferencia, pero el gobierno no es de mi ideología, ¿verdad? Y entonces pensé, es una persona que puede venir a ayudarle al presidente, a guiarlo en estas aguas turbulentas de la política, a aportar un poco de experiencia, aportar un poco de sensatez. Pero bueno, da la impresión de que el ministro de la Presidencia en realidad lo que está es preparando el terreno para su eventual campaña política para la presidencia de la República y no está interesado en que el gobierno camine por buen rumbo. Realmente me pareció indignante ver al ministro en la Asamblea Legislativa ayer tomar esa actitud tan despreocupada, tan... Sí. No necesariamente de beneficio para el presidente. No, al contrario, al presidente. Entonces es una fuente de problemas adicionales para el presidente de la República que, por un lado, como se ha venido revelando en los últimos días, en las últimas semanas, se ha hecho rodear de un montón de personas jóvenes que pueden tener muchos ímpetus y muchas ganas de trabajar, pero cero experiencia política y lo han metido en gravísimos problemas. Y por el otro lado, la persona que está ahí en Casa Presidencial, que debería de aportar la experiencia, la serenidad que dan los años, esa persona no pareciera estar interesada en protegerle la espalda al presidente de la República tampoco. Entonces, realmente no entiendo cómo está conformado este gabinete. Claro. Bien, tanto Jack Torres como Chepe Calzada te preguntan. Jack Torres pregunta,
líneas claras para reactivación económica y Pepe Chepe Calzada, pregunta rápida y práctica. 5 pasos que usted aconsejaría ya mismo para reactivar la economía. Saludos a ambos. Ok, lo primero, gracias y saludos. Lo primero es entender que no existe un botón de on, ¿verdad? No, yo voy a mencionar algunas medidas que hay que tomar, pero no es que esto uno aprieta el interruptor y la economía mañana se reactivó. Y menos ahora con las noticias que estamos teniendo en el entorno internacional, ¿verdad? A ver, hay grandes oportunidades que el país puede aprovechar en un entorno como el actual. Empresas que se han llevado o han concentrado sus operaciones en Asia, este es el momento de ir a tocarles la puerta y decirles, señores, no tenga todos sus huevos en la misma canasta. Para eso está Costa Rica, aquí en la misma franja horaria del centro de los Estados Unidos, a solo 2 horas del sur de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. El discurso de ventas lo tenemos muy claro, ¿verdad? Yo empezaría por eliminar los aranceles que protegen a la canasta básica y a otros artículos de consumo primordial como lo son el cemento, la varilla y otros artículos de construcción que encarecen la vida y que entonces hacen que las personas tengan que gastar más dinero del necesario para obtener los bienes y servicios que necesitan. Usted baja los aranceles, elimina todos los obstáculos que existen a la importación y a la competencia en esos mercados. Esto es como devolverle a las personas un porcentaje significativo de su poder adquisitivo. Y esa devolución de poder adquisitivo se va a traducir en que las personas van a mejorar su consumo, incrementar su consumo, y entonces van a empezar a generar demanda por una serie de bienes y servicios que hoy en día no están demandando por falta de poder adquisitivo. Tenemos que empezar a tomar medidas estructurales que manden la señal de que el país se está moviendo en la dirección correcta y en las medidas estructurales incluyo las medidas que tienen que ver con la reducción permanente del déficit del déficit fiscal. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos déficit fiscal, lo cual obliga al gobierno a endeudarse. Cuando el gobierno se endeuda en el exterior, trae dólares al país, inunda el mercado de dólares, con lo cual mantiene el tipo de cambio artificialmente bajo. Y ese tipo de cambio artificialmente bajo está afectando a los exportadores, pero también está afectando a quienes producen en el mercado local para el mercado local, porque ahora tienen que enfrentar la competencia de importaciones más baratas porque el dólar está artificialmente barato. Entonces, a todo el mundo está jodiendo esta situación. Y la solución es resolver el tema del déficit fiscal, no es ir a ponerse a hacer devaluaciones competitivas forzadas, porque mientras no resuelva el problema de fondo, que es el déficit fiscal, vamos a seguir con el problema. Y esto tiene que ver, sí, con empleo público, tiene que ver con reforma del Estado, con cerrar instituciones, con fusionar las que están duplicadas. También tiene que ver con la venta de activos, pero no Fanal y VIXA, que no valen prácticamente nada, sino empezar a pensar en Banco de Costa Rica, que puede valer 1.500, 2.000 millones de dólares, cuidado no más. Pensar en vender Colby, por ejemplo, la parte de telecomunicaciones del ICE, a una empresa que compita en el mercado y que esto genere una buena cantidad de recursos que permita disminuir la deuda, ¿verdad? Y después también medidas estructurales que fomenten la competencia en los diferentes mercados del país. Ya hablé de los de la canasta básica, pero hablemos de la electricidad, que es carísima en Costa Rica y que es uno de los factores que más está afectando a la producción industrial. Hablemos del monopolio en la importación de combustibles. Hablemos de, nuevamente, banca, que es un mercado que, si bien está en competencia, tiene un esquema de competencia que no es muy efectivo. La competencia no es muy efectiva, ¿verdad? Y entonces, si uno planifica bien la venta del Banco de Costa Rica, con la condición de que el comprador sea un banco de clase A, que lo venga, lo mantenga y se ponga a competir de tú a tú con el Banco Nacional, entonces podríamos modificar el modelo de competencia en ese mercado para provocar disminuciones en las tasas de interés, que ahí es donde tenemos la otra gran traba, tasas de interés altísimas, a pesar de que el Banco Central ha venido disminuyendo sus tasas de referencia
agresivamente en el último año, año y medio. Y por otro lado, deberíamos de también quitarnos esa venda ideológica que tenemos en los ojos que nos impide invitar al capital privado a desarrollar proyectos de infraestructura. Aquí vamos en la dirección contraria. Aquí la Caja Costarricense del Seguro Social decidió quitar a un muy buen servicio privado que estaba atendiendo los EVAIS para darlo desde la caja a un costo muchísimo mayor. Y aparentemente están considerando eliminar otros EVAIS que están en manos de cooperativas para que los vuelva a retomar la caja a un costo muchísimo mayor. Aquí lo que debemos de hacer es impulsar más infraestructura, y cuando hablo de infraestructura hablo de carreteras, hospitales, escuelas, clínicas, centros de valor agregado, etcétera. No solo carreteras, ¿verdad? Puentes, puertos, etcétera. Con la participación del sector privado, con la figura de la concesión de obra pública, porque con un país con las finanzas públicas en un estado tan lamentable como el nuestro, no podemos pretender que todo esto se vaya a hacer financiado por el Estado costarricense o que todo esto se vaya a hacer vía endeudamiento adicional, cuando el principal problema que tenemos es producto del endeudamiento. Todo esto habría que acompañarlo de otras medidas, ¿verdad? Tipo simplificación de trámites, pero más que una simplificación de trámites, yo crearía una regla de 3 en tramitología. Por cada regulación nueva que alguien quiera aprobar, tiene que eliminar 3, porque de lo contrario, todos los esfuerzos de simplificación de trámites que tenemos en el país terminan en absolutamente nada, incluyendo el que está haciendo este gobierno y los que hicieron todos los gobiernos anteriores, excepto el de Luis Guillermo Solís, que a ese nunca le interesó simplificar nada, pero todos los gobiernos anteriores, por lo menos los últimos 20 años, tuvieron sus programas de simplificación de trámites que terminaron en absolutamente nada. Tenemos un minuto nada más. En un minuto tienes que contestar esta pregunta que te hace Héctor Valenzuela. Un minuto, Eli, ¿eh? A ver. Si los liberales no entran en coalición, no solo entre ellos, sino probablemente con partidos un poco más distantes en lo ideológico, como el PLN, ¿realmente crees que hay oportunidad de que regrese, pone él, la cordura a Casa Presidencial en el 2022? No sé qué. ¿La qué? La cordura. La cordura. Dice él. Vea, yo creo, yo he hablado, de hecho vengo hablando de esto por lo menos desde septiembre del 2018, en una entrevista que me hicieron en el periódico La Nación, donde dije, yo creo que en este país debe darse una gran coalición, no necesariamente de partidos políticos, pero de personas que hayan estado en Liberación, que hayan estado en la Unidad, o que estén en Liberación, que estén en la Unidad, liberales y personas de otros partidos políticos, siempre y cuando eso se haga alrededor de una plataforma común que todos podamos compartir, que sea por el progreso del país, que se traduzca en mayor libertad para los ciudadanos, mayor libertad de empresa, que se traduzca en un Estado más pequeño, y entonces, con eso, sí, claro, yo entiendo que en una coalición uno tiene que sacrificar algunas partes de sus planteamientos, porque de eso se trata hacer una coalición, pero si la coalición es con ese espíritu, estamos bien. De lo contrario, si el llamado a coalición es para favorecer los intereses personales de alguien, pues entonces empezamos mal, ¿verdad? Y comparto la preocupación de que si no se hace algo desde lo que sería la oposición al PAC, desde de centro-derecha, ¿verdad? Si no se hace algo, la probabilidad de que en el 2022 tengamos otra vez al PAC o quién sabe a cuál populista peligroso en Casa Presidencial se eleva. Eli, muchísimas gracias. A ti las gracias y a todos los escuchas que mandaron sus preguntas. A todos los que participaron, muchísimas gracias a ustedes, porque de ustedes es y para ustedes es esta sección de Pregúntenle a Eli. Nos vamos aquí el próximo martes, ¿no? Sí, señor. A ver qué pasa de aquí entonces. Va a haber muchos cambios. Sí. Vamos a ver. Gracias, Eli. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes. Es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por participar. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pasen muy bien.